Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Y el tema que el Señor puso en mi corazón, hermanos, para el día de hoy es el siguiente: 3 consejos de un siervo de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Repito, 3 consejos de un siervo de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a orar. Amoroso Padre, bendito sea tu nombre. Gracias te damos porque nos has permitido alabarte, Señor, y ahora nos disponemos a compartir tu palabra. Te pedimos la revelación, la sabiduría y la unción del Espíritu de Jehová. Bendice a tu pueblo con tu palabra y que todo sea, oh Dios, para honrarte a ti, para la gloria, para la honra de tu gran nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tres consejos de un siervo de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera añadirle una palabrita más: para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de nuestros días. De nuestros días. Gloria al Señor. El 7 de noviembre de este año 2017, Billy Graham cumplió 99 años. Su hijo Franklin Graham emitió un comunicado en vista del cumpleaños de su padre. Él dijo: el 7 de noviembre será un gran hito para mi padre, cuando cumpla 99 años y entre a sus 100 años. Como familia estamos agradecidos de que aún esté con nosotros. Su mente está bien, pero ahora está más callado. No puede oír ni ver muy bien, pero su salud es estable. Fueron las palabras de su hijo Franklin. En 1934, Billy Graham comenzó su ministerio. 1934. Y desde ese año ha llevado el mensaje del Evangelio a más de 215 millones de personas en más de 185 países del mundo. Imagínense ustedes, 215 millones de personas han escuchado el mensaje del Evangelio de los labios de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ha recorrido casi todo el mundo, 185 países. Además, él ha sido llamado el pastor de los presidentes, pues ha sido el consejero de 12 presidentes de los Estados Unidos, desde Harry Truman en 1945 hasta Barack Obama en el 2017. En ocasión de su cumpleaños, dijo que ha estado orando por un despertar espiritual en la iglesia, pero que ese despertar será posible solamente si las personas se entregan completamente a Jesucristo. Y precisamente en la entrevista que le hicieron, él dio 3 consejos. Él dio 3
consejos. Bendito sea el Señor para siempre. Para la iglesia de nuestros días. Y puesto que vienen de un hombre anciano que ha caminado con Dios, que ha conocido a Dios y que ha servido a Dios como pocos hombres en la historia de la iglesia y aún de la humanidad, me pareció, hermanos, bueno, beneficioso y correcto tomar esos 3 consejos para mi vida, primeramente para mi vida. Amén. Pero no quiero ser egoísta. Quiero tomarlos también para compartirlos con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque me parecen consejos divinos. Consejos divinos. Alabado sea el Señor para siempre. Él dijo lo siguiente. Número 1. Hagamos todo lo posible para seguir los pasos de Jesús. Vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros. Nos ayudemos unos a otros. Y vivamos de acuerdo a como Jesús vivió. Primer consejo. Segundo consejo. Lean su palabra todos los días. Sé que es muy difícil, pero tienen que comenzar en algún lugar. Yo sugiero, dijo, que comiencen en Lucas, si vas a leer el Nuevo Testamento. Y si vas a leer el Antiguo Testamento, comienza por el primer versículo, Génesis 1:1. Segundo consejo. Y el tercer consejo es el siguiente: ponte de rodillas y ora hasta que Dios y tú se conviertan en buenos amigos. No puedo describirte el gozo y la paz que Él te puede dar como resultado de esta rutina diaria de oración. Estos fueron los 3 consejos que este anciano siervo de Dios dio el 7 de noviembre recién pasado. Permítame entonces, hermanos, desarrollar cada uno de estos consejos con la ayuda del bendito Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestro corazón y recibámoslos. En primer lugar, el primer consejo: hagamos todo lo posible por seguir los pasos de Jesús. Vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros y vivamos de acuerdo a como Jesús vivió. Glorificado sea su nombre para siempre. Hermanos queridos, nuestro Señor Jesucristo vivió su vida en este mundo haciendo la voluntad de su Padre. Él vivió en esta tierra por esos 33 años y medio haciendo la voluntad del Padre. Miremos lo que dice Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas fueron palabras que Jesús dijo sentado en el pozo de Samaria, cuando los discípulos habían ido a buscar qué comer y él se había quedado hablando con la mujer samaritana. Cuando ellos regresaron con comida y le ofrecieron,
Él les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En Juan capítulo 5, versículo 30, Él dijo lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense, Jesús no buscaba hacer su propia voluntad. Amén. Siempre Él buscó hacer la voluntad de su Padre. De esa manera vivió Jesús en esta tierra. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vivió entonces en esta tierra, hermanos, haciendo su voluntad, la voluntad de su Padre. Él hizo la voluntad de Dios durante su vida. Y el primer consejo que recibimos esta mañana es que vivamos como Jesús vivió. Vivamos como Jesús vivió. Vivamos para hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, para esto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, para vivir como Cristo vivió, haciendo la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entendemos? Vivamos como Cristo vivió. Iglesia cristiana Jesucristo del día de hoy. Vivamos como Cristo vivió, buscando y haciendo la voluntad de Dios. Siempre como parte de este primer consejo, Billy Graham dijo: vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros. Vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros. Y el Señor misericordiosamente, hermanos, confirmó esta palabra con la profecía que escuchamos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios hablándonos. Él dijo que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. No podemos decir que amamos al Señor si no amamos a nuestro hermano. Ahora, vivamos entonces una vida en la que nos amemos unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo manifestó el amor de Dios de una manera impresionante. Él es nuestro ejemplo. Por amor a nosotros dejó el cielo, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se hizo siervo, fue despreciado, desechado, sufrió dolores, quebrantos, heridas y finalmente murió en la cruz. Y todo eso Él lo hizo por amor. ¿Sí o no?
por amor. Alabado sea su nombre. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aleluya. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo manifestó el amor de Dios de manera perfecta, de una forma impresionante. Desde el principio hasta el fin, Él amó a los suyos con amor entrañable. Nosotros también, hermanos queridos, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, vivamos una vida en la que nos amemos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo Jesús se ofreció a Dios como una ofrenda quemada, como un holocausto consumido totalmente en el altar, en olor fragante por nosotros. Y de esa misma manera, dice Pablo, hagámoslo también nosotros, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entreguémonos como ofrenda, como sacrificio, en olor fragante, en el altar del Señor, por amor de nuestros hermanos. Amén. Por amor de nuestros hermanos. Intercedamos por ellos. Oremos por ellos. Presentémonos por ellos como una ofrenda delante de Dios, para que Dios los bendiga, para que Dios los salve, los sane, los liberte, los bendiga, los prospere, los ayude. Ofrezcámonos como una ofrenda a Dios por ellos. Cristo Jesús lo hizo y Él es nuestro ejemplo. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros, pero que nos amemos sin fingimientos, sin hipocresías, sin engaños ni falsedades, en la que nos amemos entrañablemente, aleluya, no del diente al labio, pero de puro corazón, aleluya, entrañablemente y de corazón puro, sin intereses mezquinos, sin intereses personales. Amemos desinteresadamente a nuestros hermanos y sacrifiquémonos por ellos. ¿Dicen amén? Juan capítulo 13, verso 35 añade: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros. Amén. Este es el distintivo del cristiano verdadero. El amor fraternal, no fingido, entrañable y de corazón puro. Gloria al Señor. Es el distintivo, gloria a Dios, del cristianismo verdadero. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada. Hay que pagar las deudas. ¿Cuántos dicen amén? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amén. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única cosa o la única deuda que debemos tener todos los días es la de amarnos los unos a los otros. Y debemos cumplir ese mandamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué, hermanas? En muerte. Fíjese. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aunque asista a una iglesia, aunque se diga ser cristiano, aunque cargue su Biblia bajo el brazo, aunque cante coritos, la Biblia dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Gloria al Señor. Y finalmente, en este primer punto, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y sabe una cosa, el amor, una de las características del amor en Primera de Corintios 13 es que el amor no le hace mal a nadie. No le hace mal a nadie. Gloria al Señor. Y sabe que nosotros podemos hacerle daño a nuestro hermano con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Amén. Si no tenemos amor. Pero si tenemos amor, no le vamos a hacer mal ni con nuestras acciones, ni con nuestras actitudes, ni con nuestras palabras. Alabado sea el nombre del Señor. No debemos hablar mal de nadie, si tenemos amor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ayudémonos unos a otros, vivamos de acuerdo a como Jesús vivió. Todo el tiempo que vivió Él en este mundo, hizo la voluntad de su Padre y con amor se dedicó a ayudar a los suyos. Hagamos nosotros también lo mismo. Gloria sea el nombre de Dios. Yo no sé cómo se ha comportado usted en este año 2017. Si ha vivido como Jesús, si ha amado a su hermano, si ha vivido para ayudarlo y socorrerlo en todo sentido. No sé si lo ha hecho,
Pero si no lo hemos hecho, tenemos la oportunidad en el 2018. ¿Cuántos dicen amén? Pararnos o sentarnos y reflexionar. He vivido como Jesús en el 2017. He amado a mi hermano en este año. Lo he ayudado. No le he causado algún daño. Si le he causado algún daño y no he cumplido amándolo, por favor, Padre, perdóname y dame la oportunidad de corregirme, de enmendar mis errores y de hacer la voluntad del Padre como Cristo la hizo. Gloria a Dios. Bueno, vayamos al segundo consejo. Leamos la Biblia, su palabra, todos los días. Leamos la Biblia y su palabra, hermanos, su palabra todos los días. No en esta entrevista, sino en otra que yo vi siempre del hermano Billy Graham. Creo que algunos periodistas lo estaban entrevistando y le dijeron: doctor Graham, si usted pudiera lamentarse de algunas cosas en la vida, ¿de qué se lamentaría? Y me sorprendió lo que dijo. Dijo: me lamentaría de no haber pasado más tiempo con mi familia. Me lamentaría de no haber leído más la Biblia. Y me lamentaría de no haber pasado más tiempo en oración. Hermanos, estamos hablando de un hombre de 100 años. Bendito sea el nombre de Dios. El segundo consejo es: leamos la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. La Biblia es el libro de Dios. ¿Cuántos lo creen? La Biblia es el libro de Dios. Pero saben que Spurgeon dijo: pero también es el Dios de los libros. Gloria al Señor. La Biblia es el libro de Dios, pero también es el Dios de los libros. Aleluya. Entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios. Los santos hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Refiriéndose a ella, el apóstol Pedro escribe lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21. Vea conmigo lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 al 21 en relación a la Sagrada Escritura. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? 39 o 40 escritores de este libro, de esta palabra, no hablaron de sí mismos por iniciativa propia, por inventiva humana. Todos estos escritores, hermano, hablaron y escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene la palabra de Dios.
Por eso es muy importante que la leamos todos los días. Gloria a Dios. Lo que está escrito en ella es la palabra profética más segura que jamás haya existido. En ella no hay mentira, no hay engaño, no hay error. Lo que la Biblia dice es seguro, seguro. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le escribe lo siguiente en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Óigame, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es útil para enseñarnos las verdades preciosas que nos conducirán al reino de Dios. Es útil para redarguirnos cuando hemos pecado y ofendido al Señor. Es útil para corregirnos cuando nos hemos equivocado en nuestras decisiones personales. Es útil para instruirnos en todo aquello que agrada a Dios. La Biblia es útil para llevarnos a la perfección y para prepararnos para hacer toda buena obra en esta vida. Debemos escudriñarla, debemos leerla, escudriñarla y meditar en ella día y noche. Este no fue solo no es solo el consejo de Billy Graham a la iglesia de Cristo en el día de hoy. No. Este es el consejo de Dios a su pueblo. Miremos lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gloria sea su nombre para siempre. Amén. El Salmo 1, versículo 1 al 3 reafirma estas palabras que hemos leído en Josué. Allí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendita sea su palabra. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, escúcheme lo que le digo en este momento: que no seamos hallados culpables como Efraín, el reino del norte. Que no seamos hallados culpables como Efraín, el reino del norte. Aleluya. En los días de Oseas,
Miremos lo que dice Oseas capítulo 8, verso 12. Aleluya. Dios le habla al reino del norte, que se llama Efraín, o que también se le llama Israel, en contraposición a Judá en el reino del sur, pero le habla al reino del norte. A través de Oseas le dice Dios, o dice Dios, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Fíjese, lo que Dios le reprocha al reino del norte a través de Oseas, les dice: yo les escribí las grandezas de mi ley, pero esas grandezas de mi ley fueron para ellos como cosa extraña, desconocida, porque nunca las leyeron, nunca las escudriñaron, nunca las estudiaron. Fueron para ellos como una cosa extraña. Amén. Espero que a ninguno, pero hermanos, ¿qué dirá Dios de nosotros? Si nos paráramos delante de Dios en relación a este punto, ¿qué diría el Señor de nosotros en relación a su palabra? ¿Será que Él diría: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña? ¿O Él diría: les escribí mi palabra y esa palabra fue para ellos más dulce que la miel? Esa palabra fue para ellos más preciosa que el oro y la plata. Amén. Amén. Amemos su palabra. Leamos su palabra. Escudriñémosla. Estudiémosla. Conozcámosla. Que ella sea familiar para nosotros y no como algo extraño. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hermanos, este volumen es la escritura del Dios viviente. Cada letra fue escrita por el dedo todopoderoso de Dios. Cada palabra salió de los labios eternos. Cada frase fue dictada por el Espíritu Santo. Charles Spurgeon escribió: aunque Moisés fue usado para escribir sus historias con su ardiente pluma, Dios guió esa pluma. Puede ser que David tocara su arpa haciendo que dulces y melodiosos salmos brotasen de sus dedos, pero Dios movía sus manos sobre las cuerdas vivas de su arpa de oro. Puede ser que Salomón entonara cantares de amor o pronunciara palabras de sabiduría consumada, pero Dios dirigió sus labios y lo hizo un elocuente predicador. Sigue diciendo Spurgeon: si sigo al atronador Nahum cuando sus caballos aran las aguas, o a Habacuc cuando ve las tiendas de Cusán en aflicción, si leo a Malaquías cuando la tierra está ardiendo como un horno, si paso a la plácida página de Juan, quien nos habla del amor, o a los severos y fogosos capítulos de Pedro, que habla del fuego que devora a los enemigos de Dios, o a Judas, que lanza anatemas contra los adversarios de Dios, en todas partes, decía Spurgeon, veo que es Dios quien habla. Amén. Es Dios quien habla.
Entonces, la Biblia es la voz de Dios, no del hombre. Sus palabras son las palabras de Dios, son las palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, de Jehová. Alabado sea su nombre, el Dios Altísimo. Amén. Esta es la Biblia, la Biblia de Dios. Amén. Y Spurgeon terminó diciendo en este párrafo que leí: y cuando la veo, me parece oír una voz que surge de ella, diciendo: soy el libro de Dios. Hombre, léeme. Soy la escritura de Dios. Abre mis hojas, porque fueron escritas por Dios. Léelas, porque Él es mi autor, y la podrás ver visible. Y lo podrás ver visible y manifiesto en todas mis partes. Alabado sea el Señor. Entonces, el segundo consejo, hermanos, es: leamos la Biblia todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Y el tercer consejo, para terminar, nos habla de la oración. Ponte de rodillas y ora hasta que Dios y tú se conviertan en buenos amigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo se hace uno un buen amigo de otra persona? ¿Cómo se hace uno un buen amigo de otra persona? Pasando tiempo con él y platicando largamente. ¿Sí o no? Platicando largamente con tal persona. Gloria al Señor. Y el tercer consejo que recibimos esta mañana es ese: ponte de rodillas y ora hasta que Dios y tú se conviertan en buenos amigos. Aleluya. Yo puse aquí, hermanos, 3 o 4 puntitos rápidos que quisiera señalarles en relación a la oración. En primer lugar, oremos por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Oremos por nosotros mismos. Vayamos a lo que dice Oseas capítulo 14, verso 1 y 2. Dice Dios: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Debemos orar por nosotros mismos, amados hermanos, pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras maldades, que perdone nuestras iniquidades. Llevad con vosotros palabras de súplica y decid, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Debemos pedirle que supla nuestras necesidades, que dirija nuestros pasos, que termine su obra en nosotros. Amén. Que nos llene de su gloria y que nos use para su gloria. Los hombres más santos que han vivido en la tierra han sido grandes hombres de oración. Y el Señor quiere que nosotros oremos. Oremos por nosotros mismos. Alabado sea el nombre de Dios. Pero no solo por nosotros mismos, oremos por nuestra familia. El enemigo ya no es algo desconocido.
El enemigo se ha levantado en un ataque frontal y despiadado contra nuestras familias. Y es necesario que nosotros echemos mano de la oración para protegerlas. Alabado sea el Señor. Que el esposo ore por la esposa. Que la esposa ore por el esposo. Que los padres oren por los hijos. Que los hijos oren por los padres. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Hermano, las victorias familiares más grandes que se han logrado en la historia se han logrado por medio de la oración. Por medio de la oración. Oh, que Dios nos quite la pereza, el desgano, que Dios nos quite la opresión del diablo, que Dios nos quite la debilidad de la carne y que nos ayude a doblar nuestras rodillas para orar por nosotros mismos, para orar por nuestra familia. Gloria a Dios. Pero también oremos por la iglesia. Segundo Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos. Buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tenemos que orar. Tenemos que atender al consejo divino de doblar nuestras rodillas en oración hasta que nos convirtamos en amigos de Dios. Aleluya. Oremos por el mundo entero. Miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Yo he estado orando con todo mi corazón, casi todos los días, clamando: oh Señor, que las almas se salven. Oh Señor, danos una cosecha de almas. Oh Señor, haz volver a los hijos pródigos. Oh Señor, salva a los pecadores. Y es una carga, hermanos míos, que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero comunicársela en esta mañana a todos. No solo a uno, dos o tres, sino a todos. Oremos. Oremos por el mundo perdido. Amén. Saben que cientos de almas descienden al infierno cada segundo. Cada segundo. Hermanos, es una fila de hombres y mujeres que están deslizándose hacia el infierno cada segundo. Y la iglesia ocupada en otras cosas. Y la iglesia descuidada de la oración. Que Dios nos ayude para que podamos orar por todos. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere hombres y mujeres de oración. Por ejemplo, como Daniel. A ver cuántas veces oraba Daniel en el día. Daniel 6:10 dice que oraba 3 veces al día. A ver cuántas veces oraba David en el día. A saber, hermano.
Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y al mediodía. Oraba 3 veces también en el día. Como Pablo, que oraba con el espíritu y con el entendimiento. Primero de Corintios 4:15. Pablo pasaba tiempo de rodillas orando, hermanos, en el idioma que él conocía, con su entendimiento, intercediendo. Y cuando lee uno las cartas que escribió, uno se da cuenta que hasta por nombre oraba él, por nombre de los hermanos, con el entendimiento. Pero también él pasaba tiempo orando en el espíritu. Amén, orando en el espíritu, en lenguas, con lágrimas, con gemidos indecibles, intercediendo ante el Señor por la iglesia. Y el Señor nos ha dado entendimiento para que oremos con el entendimiento. Y el Señor nos ha dado su espíritu para que oremos en el espíritu también. Alabado sea el Señor. Amén. Billy Graham entonces aconseja diciendo: ponte de rodillas y ora hasta que Dios y tú se conviertan en buenos amigos. No puedo describirte, dijo él, el gozo y la paz que Él te puede dar como resultado de esa rutina diaria de oración. Concluyo. Vemos entonces cómo estos 3 consejos tienen un amplio respaldo bíblico, y viniendo de un hombre de Dios como Billy Graham, creo que es sabio recibirlos, porque sin duda alguna fueron puestos en su boca por el Espíritu Santo. Hagamos todo lo posible para seguir los pasos de Jesús. Vivamos una vida en la que nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros y vivamos de acuerdo a como Jesús vivió. Leamos su palabra todos los días. Amén. Leamos su palabra todos los días y pongámonos de rodillas y oremos hasta que Dios y nosotros nos convirtamos en buenos amigos. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Este es un momento muy importante. Estemos en quietud todos, en reverencia delante del Señor. Delante del Señor. Yo le pregunto, así de corazón a corazón, ¿cómo ha vivido este año? ¿Ha seguido los pasos de Jesús? ¿Ha vivido amando a sus hermanos? ¿Ha vivido amando hacer la voluntad de Dios? Yo le pregunto, ¿cuál ha sido su relación con la Biblia en este año? ¿Cómo están sus rodillas y su vida de oración? Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a caminar como Jesús caminó. Usted no ha sido llamado a imitar
a ningún hombre ni a ninguna mujer. Usted ha sido llamado a imitar a Cristo. Oremos. Padre Santo, en esta hora oramos por esta congregación. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, a caminar como Él caminó, amando y haciendo la voluntad del Padre, amando a los suyos hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a estudiar tu palabra, que tú no tengas que reprocharnos de la manera que le reprochaste a Efraín el tener tu palabra por cosa extraña, desconocida. Y ayúdanos, oh Señor, a orar, a doblar nuestras rodillas. Bendice los movimientos de oración que hay en esta iglesia. El grupo de intercesoras. La oración los lunes. Sí, Señor. Los días de ayuno. Y por favor, ayuda a cada uno en su vida personal a orar. Quítanos, oh Dios, todas las cadenas que nos impiden desarrollar una vida de oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Lo pedimos. Que no solo un grupito por aquí, otro grupito por allá, sino que toda la iglesia podamos responder a la oración, al estudio amoroso de tu palabra y hacer tu voluntad, Señor, amándote a ti y amando a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos.